caso cerrado. Melissa demanda a Patricia, quien es la arrendadora, la dueña de unos departamentos, por la suma de $13,000 que ella considera son daños y perjuicios, porque no le quiere rentar el departamento, porque descubre que ella había sido convicta de un crimen y había cumplido prisión. Y ella no quiere exconvictos viviendo en estos departamentos. Doctora, es que no somos iguales. Usted no puede Tú ver eres la más finta que ella delincuente que tiene. yo, que Ella tú tiene eres. una finta de Por mujer barata, defenderme. doctora. Porque Eso al es una momento falta de cogiste los respeto $3,000. Pero, tuya. doctora, ella va a Eso, llegar- mira, ella no eso es una abusadora. acercación discriminatoria, Ella está haciendo- incorrecta y de prejuicio. Tú Ella me está perdonas haciendo- a mí y antes de tú saber que era convicta, tú no tuviste problema. Tú firmaste un contrato. Ahora dime esto. Ajá. ¿Y por qué no le devolviste los $3,000? Aquí están, doctora. Aquí están los $3,000 y yo se los voy a entregar a ella. Bueno, y simplemente aguántalos más. ahí. Lo que quiero saber es si tú tienes testigos. Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo de la demandada. Yo también traje un testigo. Después vamos a ver al tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Raúl. Ok. ¿Y usted quién es? Yo soy un inquilino de los apartamentos de los cuales ella es dueña. Perfecto. ¿Qué has venido a declarar? Yo vengo a mostrarle un video que yo grabé porque esta persona ahorita usted la está viendo como mosquito muerto aquí, pero ella es muy violenta cuando se altera. Ok. ¿Es el mismo video que terminó en el arresto de ella? Sí. Todo el mundo se dio cuenta, doctora. Ya lo Es que sé. Todo el mundo lo vio. Ya sé que se portó mal porque terminó arrestada. Pero doctora, pero yo tengo el miedo que ella el día de mañana me apuñale a mí o a uno de mis vecinos que vivimos Es en estos agresiva. Yo no voy a apartamentos. hacer eso. Esa Ella es mujer una- aquí como Yo la no ve, voy a hacer parece eso, yo una no voy a mosquita hacer eso. muerta. Parece una mosquita Eso muerta, fue ¿Por qué? hace doctora. 5 ¿Por qué años te va a atrás. apuñalar a ti? Bueno, porque ella ya tiene un récord criminal donde ella Entonces ya ha tú hecho piensas daño a que muchas si yo personas. apuñalo una vez a una persona en defensa propia, de alguna manera, o defendiendo mi cara, o algo, yo voy a seguir apuñalando al Doctora, resto de la gente. nosotros no Probablemente no, sabemos. pero también yo Eso tengo no miedo se hace. Doctora, pero ¿Miedo no- de qué? de que ella se comporte de una manera muy violenta y es muy agresiva. Es que ella se porta agresiva. Yo no sé por qué se altera. Esta Pero cómo señora no voy a se estar altera. agresiva si lo he perdido todo. Quería retomar mi vida y tú vas a acabar No hay conmigo, excusa para andar agresivo y mejor que se te quite porque Doctora, va a ser no, mejor. No, pero ¿cómo no me voy a doctora, poner ella agresiva? debe de Me voy a regresar a la alterar. cárcel o a algún lugar donde la ubiquen y que se le quite esa agresividad. Doctora, a lo Yo mejor me podemos puse tener... agresiva porque tú no me quieres rentar por ser inconveniente. Pasemos al testigo de la demandante. Yo tengo los $3,000 Señores, y aquí si está, tratamos para a todos los exconvictos de esta manera, no se pueden reinsertar en la sociedad. Gracias. ¿Y de qué entonces valen las cárceles, los castigos? Porque entonces esto no hace sentido alguno. que- Y yo creo que ella no entendió. Pero Buenas tampoco se tardes, puede su poner nombre. agresiva. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli. Ok. Y estoy aquí porque esta señora es una discriminadora. Esta señora, Esa señora, resulta que hace 6 meses yo habitaba en los apartamentos de aquí de ella y hace un mes aproximadamente ella llega a mi puerta tocando agresivamente y me dice que yo tengo que desalojar el apartamento. Yo llegué Cuando yo le pido asustada, una, Nayeli, perdón, yo llegué cuando yo le pido asustada. una explicación de por qué ella me está desalojando así, si yo siempre, o sea, le pago la renta a tiempo, nunca tiene problemas conmigo, nunca le hago escándalo ni nada. Ella me dice porque ella se enteró que yo no tengo papeles, que estoy indocumentada y que si no me voy inmediatamente ella va a llamar a inmigración. Vienen por a mí. vivir del gobierno, doctora. Entonces yo tengo que desalojar inmediatamente. ¿pero por qué tú no tienes un pido- contrato de arrendamiento? Yo tengo el contrato. Yo le dije que me lo respetara, pero ella dice que no, que si yo no me voy, ella llama a Yo inmigración. le voy a dar su dinero. O sea, Yo que te para- está amenazando con inmigración y tú aún pagándole el Sí, contrato y siendo todo. ella misma mexicana como yo. Doctora, Está Eso es lo discriminando. triste de todo esto. Esto discriminación. es falso, doctora. Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando Nayeli salió a trabajar, llegaron agentes de inmigración preguntándome por ella. ¿Y? Entonces, yo no quiero problemas legales, doctora. Es ¿Problemas discriminación. legales? El Llegó problema es inmigración mío. preguntándome por ella. Cuando ella llega del trabajo, yo le digo, mira Nayeli, salte de aquí, porque inmigración va a venir por ti. Me dice ella, yo no tengo a dónde ir, no me importa, porque son problemas para mí. Ellos vienen a vivir del gobierno, doctora. No me dio Dice ni si mi... ella está trabajando. Pero sí, pero no tiene seguro social, no tiene nada. ¿Qué? Pero está trabajando. Yo le estoy pagando la renta. Yo le estoy pagando la renta. Y no está pidiendo nada a nadie. Doctora, póngase un poquito en mi posición. No, Los yo no problemas tengo ni son para quiero mí. ponerme en tu posición jamás en la vida. Los problemas Porque yo no son quiero para mí. tratar a mis compatriotas como tú tratas Yo a la los estoy tuyos. tratando de Jamás proteger. Yo la estoy quiero tratando de hacerlo. proteger. No. Yo tengo más compasión. Doctora. Esto es un país de inmigrantes. Yo también
Aquí la falla la tiene el gobierno. El gobierno que no ha hecho una política correcta de inmigración. ¿De qué hablas tú? Yo pago mis aseguranzas, yo pago taxas, pago todo. Bravo. Yo no vivo del Pasemos gobierno, a los doctora. expertos. El abogado Ángel Leal y la criminóloga y socióloga Marlene García, por favor. Marlene, hablemos de este tema porque es interesante, es continuo, es constante y no ha tenido una solución todavía. Sumamente interesante, doctora. El problema de la reintegración de los presos es un tema muy, muy vivente en este momento, el reentry. Se está poniendo mucho dinero de nosotros los que pagamos taxes para trabajar esto. ¿Por qué? Porque como sociedad y como sistema correccional, lo que queremos hacer es tratar de evitar o limitar o reducir la reincidencia. Ok. Ahora, doctor Leal, un exconvicto que va a alquilar un departamento y que no le preguntan directamente, ¿tiene la obligación de revelar? Bueno, yo soy exconvicto. Para nada, doctora. De hecho, el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano ha emitido un directivo que dice que el no rentar a un exconvicto, tener una política generalizada de no rentar a un exconvicto, constituye una discriminación. Claro, ¿por de qué? facto. Porque los exconvictos en su mayoría son personas de la raza negra, Y- son e latinos, hispana, son exacto. exacto. El 70%. Y entonces, naturalmente, entonces ellos caen dentro de que están discriminando Sí. por raza, por realmente por todo eso. Así es. Y no es que es una clase protegida per se. No. O sea, lo que es la no es... consecuencia de... Exactamente. Exacto. Entonces, lo que no es permitido es la generalización de no rentar absolutamente a cualquier exconvicto. Ok, ahora en este caso en específico, para mí, esta señora tiene todo el derecho de ocupar ese departamento No, ya no lo mientras quiero. que pague su renta por el tiempo que aquí lo Así me indica. lo regalan, no lo Totalmente de quiero. acuerdo, porque ella está cumpliendo con sus obligaciones bajo dicho No te contrato. pongas tan perrita No, tampoco, porque te ¿cómo voy a voy a contar vivir en un algo. lugar? No voy a querer. Mira lo que te voy a decir una cosa. Así No se me pone, quieren. doctora. ¿Cómo Así se- se pone. Así se Los pone de datos que tú agresiva. estás pidiendo aquí, Así se todos pone no de se te van a agresiva, conceder doctora. porque hay cosas que no tienen nada que ver Es con muy nada. agresiva. Pero le das todo por O culpa sea, de tú ella. ponte a pensar bien si tú no quieres este departamento, porque este departamento está listo para ti. Pero si ella no me quiere ahí, A mí qué me importa que ella no te quiera, ella tiene que respetar ahí. Es una persona Y bien tiene que agresiva. cumplir contigo allí. Y si no lo hace, tú le llamas la policía a ella, porque ella está incumpliendo con este contrato. Entonces, doctora, ¿quiere decir me que estás ella se va a entendiendo? quedar ahí? ¿Ella se va a quedar en mis apartamentos? Aquí hay un contrato legal. Yo me voy. Que aquí no había. Pues larga y Bye. vete. Si tú eres el primero que te diste haber ido. Por Me voy de los metiche, Doctora, esto es me voy de los chismoso. apartamentos. Esto es injusto, doctora. Yo le tengo aquí sus $3,000 para que ella no se acerque a mis apartamentos. Yo, si tú lo que quieres Ten, es mira, romper toma, este toma, contrato, ten tus $3,000. yo te Ten, devuelvo los tómalos. $3,000 Yo no te quiero ahí. y quizás te dé un poquito más, pero no te voy a dar $13,000. No te los voy a dar los $13,000, pero no creo que todos estos Coge tu daños dinero, coge tu son dinero. a causa de todo esto. No creo que es excesivo. Pero yo no si tú lo que quiero quieres... ningún dinero porque yo voy a ocupar el apartamento. Perfecto. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias.